¿Qué tal? Muy bienvenidos a Mesa Central Digital. Hoy día en la mañana dijimos en el otro Mesa Central. Este era el espacio millennial de Tele 13 Radio. Así lo vamos a bautizar. Saludamos al chat a quienes nos ven hasta ahora por el streaming en el 103.3 en el FM. Está en paralelo en este momento Andrea Rivera al aire con noticias y también con buena música. Y tenemos las imágenes de control de tránsito ahí en pantalla. 12,9 grados a esta hora en la región metropolitana. Es el pronóstico. Se esperaba lluvia, ¿o no? Para esta tarde, entiendo. Pero se hablaba de una expectativa mayor de lluvia de lo que se ha sentido. Hace un ratito cayeron un par de gotas, pero la verdad que no era mucho. 21 grados de máxima para esta jornada en Iquique. Vamos a tener 19 para La Serena y Coquimbo. Valparaíso también. 16 grados de máxima. Puerto Montt con 10 grados de máxima durante esta jornada. 3 grados apenas de máxima se pronostican para Coyhaique. Vamos a hablar también, por supuesto, de ese balance que hay que hacer respecto de la situación de los sistemas frontales que afectaron sobre todo el norte del país. Pero antes de eso, revisemos los temas de este Mesa Central Digital. Bueno, ahí ven nuestra pantalla dividida. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, de este debate que reabren los republicanos, en particular Arturo Esquella, en torno a la privatización de Codelco. Es algo que el gobierno ha dicho, no va a ser así, no está en sus planes, pero hay un punto que dice Arturo Esquella, bueno, terminada la mega reforma, hay otra batalla por iniciar. Vamos a ver cómo le va con esa batalla. Los alcaldes también profundizan sus diferencias. Hoy día llegaron los alcaldes de oposición con una carta para el presidente al Palacio de la Moneda. Vamos a profundizar en estas posturas, porque ayer se señalaban los unos a los otros. Hablaban de que estaban mintiendo en la vereda contraria. Otros decían no nos descalifiquemos. Así que vamos a conversar también sobre eso. Y hoy día, en la mañana, en Mesa Central, conversó con Iván Valenzuela Pascal Bonfoy. Y Pascal es una periodista que además es independiente, ha investigado por muchos años los casos que tienen relación con violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Y era parte también del Plan Nacional de Búsqueda y habló sobre el caso de Bernarda Vera. Para ella dijo, es un éxito este caso del Plan Nacional de Búsqueda. No debilita el Plan Nacional de Búsqueda, sino que lo fortalece y se comprueba lo necesario que es construir estas trayectorias. Así que vamos a hablar también y vamos a revisar esa conversación. Son las 11:18, iniciemos el programa. Ahí sí. 15.000 personas aisladas. Ojo con eso. Bueno, vemos las imágenes ahí de la ceremonia de cambio de mando en Perú. El presidente viajó para la asunción de Keiko Fujimori. Hizo un balance de ese viaje, pero inmediatamente llegó al norte, de vuelta. Desde Perú se fue al norte del país para estar con las autoridades locales. Hace un rato estaban en la mesa técnica. Ayer también tuvo una reunión durante la noche, ahí vemos su llegada, y se espera que en un rato más, probablemente a la 1, van a estar dando un balance con lo que comentan también las autoridades locales. El ministro de Hacienda lo va a estar acompañando, estaba también el ministro de Vivienda, Iván Poduje, y por supuesto las autoridades regionales y también municipales. Partida la jornada en Atacama, la va a cerrar en Coquimbo, va a cerrar en La Serena, así que vamos a tener ahí un balance más claro de la situación en el norte del país, pero aún así lo que reporta hoy día Senapred son 15.000 personas aisladas, o sea, eso se mantiene después de una semana de la emergencia. Decían desde Senapred en detalle. Dice, las últimas lluvias en el sur que afectaron desde el 26 de julio, lo más reciente, claro. Está hace un par de días. El tramo de O'Higgins y Los Ríos, dice, hay 650 personas aisladas por estas últimas lluvias. Pero en el norte hay más de 13.800 personas aisladas, en donde 12.000 son de la región de Coquimbo. Entonces, si hacemos esa suma, se llega a un aproximado de 15.000 personas aisladas en este momento. Eso es el detalle que tiene Senapred. Dicen en algún momento eran 100.000, o sea, ha bajado considerablemente, pero de todas formas 15.000 personas aisladas después de una semana.
es una cifra para considerar. Bueno, a propósito de reconstrucción, hoy día había una instancia importante, precisamente para hablar de infraestructura, de alianza público-privada. El presidente estaba invitado, pero como estaba en el norte, tuvo que hacer una aparición telemática. Y ahí abordó lo importante que es para esta reconstrucción también esa alianza. Dijo, acá hay mucho aprendizaje entre lo público y lo privado. Dijo, también necesitamos de esa inversión. Dijo, para el Estado no tiene quizás ni la experiencia suficiente, o si la tiene, pero siempre es bueno complementarla. Y además decía, no tiene los dineros. Así que va a ser muy relevante apuntar a estas alianzas para la reconstrucción. Escuchemos lo que decía unos minutos atrás. En las conversaciones que tuvimos ayer en la mesa territorial técnica, todas las autoridades que estaban, alcaldes, el gobernador, la delegada, los parlamentarios, hablaron de la alianza público-privada. Y es fundamental no olvidar ese concepto, porque hay veces que por distintos motivos políticos esto se olvida y se vuelve solo al Estado. Y el Estado solo no tiene las capacidades y hoy día tampoco tiene todos los recursos. Ese aprendizaje que hemos tenido tiene forma de conectividad, porque Chile, que es largo, angosto, lo vimos partido en 2x1 temporal. Y no se puede permitir que un camino cortado signifique una familia aislada, que una pyme no pueda vender o que un niño no llegue a su escuela. Esos caminos, puentes, aeropuertos, aeródromos, no son solo obras, son promesas de que ningún chileno, viva donde viva, quede fuera del mapa de las oportunidades. Y cuando termine esta emergencia, no vamos a limitarnos a reconstruir lo que había. Queremos construir algo mucho mejor de lo que había, porque vamos aprendiendo. Y ese aprendizaje del que hablaba, así como en la conectividad, también toma forma de agua, de seguridad hídrica, de embalses. Bueno, ahí estaba entonces el presidente en torno a lo que viene ahora, la etapa de reconstrucción. Y como les decía, vamos a estar al pendiente. En un ratito más deberíamos tener un balance más claro con la situación en el norte del país a propósito de la afectación por estos sistemas frontales al tiempo, que se esperan también más lluvias lleguen a la zona centro del país. En un tema ya más político, se reabrió un debate, porque no es nuevo, no es primera vez que se menciona esto, pero ahora proviene de el presidente del partido del presidente, Arturo Esquella. Ayer decía que le parecía que era una buena idea privatizar Codelco. Dijo que era quizás una buena solución a los problemas, porque hace unos días hacía también un balance. De hecho, el balance lo hizo Bernardo Fontaine, presidente ahí del directorio de Codelco, en una entrevista en Mesa Central, una conversación con Iván Valenzuela. Y lo que dice en ese momento Bernardo Fontaine es que en los últimos 4 años de Codelco le pasó efectivamente plata al Estado, pasó unos 7.000 millones de dólares, dice Bernardo Fontaine, pero se endeudó en 8.700. Entonces dice, todos los aportes que hizo Codelco al Estado los financió con deuda. En ese contexto, en como el balance que hace llegando, ¿no?, a asumir esta dirección, Iván le pregunta directamente si está entre las opciones privatizar Codelco, y él dice que no le parece. Sí, quizás hay unos espacios, cosas que se pueden analizar, pero así como privatizar la empresa por completo no es una opción. Bueno, ayer respondió rápidamente también el gobierno a través del ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, que también dijo, no está en nuestros planes la privatización de Codelco, pero sí dijo, estamos en asociación con distintos actores para que traigan recursos, traigan ideas, traigan minas para hacer más grande Codelco y que Codelco sea mucho más competitiva. Eso dicen desde el gobierno, y por supuesto esto generó también la reacción a nivel de la oposición. Estaban muy molestos porque decían, ni siquiera en la dictadura se atrevieron a tanto a privatizar Codelco. Pegó particularmente, cayó mal, particularmente en el Partido Socialista. Apareció también el exministro del Interior, Álvaro Elizalde, que respondió a través de sus redes, y de hecho hubo un intercambio ahí entre el exministro y el senador ahí de Republicanos. Dijo, la propuesta del Partido Republicano traspasa un límite que ni siquiera durante la dictadura se atrevieron a cruzar.
Y en respuesta, Arturo Esquella le dijo, es exactamente lo contrario. Para evitar que terminen desvalijando la empresa y para que siga aportando al presupuesto de la nación, se requiere tener este debate de forma seria y sin caricaturas. Bueno, esta mañana llegó otra respuesta más desde el gobierno a cargo del ministro secretario general de la presidencia, el ministro José García Ruminot, que también dijo... Codelco necesita una mayor inversión. Ahí ha habido toda una discusión sobre la incorporación de capitales privados, asociaciones de Codelco con otras empresas. Pero, ahí viene el punto, dice, son temas tan especializados que yo por eso me mantengo a lo que dice el ministro Mas. Dijo, yo no soy tan experto. Dijo, es necesario a veces conversar, pero nos quedamos con la versión del ministro que también lo descarta, el ministro de Economía y Minería. Codelco necesita modernizar plantas, dice, productivas, necesita generar poder para ser cada vez más rentable y eso obliga a tener una discusión seria, profesional, rigurosa, dicen desde el gobierno. Otros han dicho que interpretan también este anuncio desde el Partido Republicano también como una manera, ¿no?, de un poco mantener quizás contentos a sus electores, a su público, porque hay muchos para quienes han estado débiles desde el debate de ideas, quizás que esto está tiene una chapa quizás muy de Chile Vamos, el actual gobierno, y no de republicanos. Entonces plantean que quizás desde ahí viene esta conversación que abre Arturo Esquella, además en momentos en que se está cerrando un poco la tramitación o el debate en torno a la mega reforma. Hay nuevos puntos a los que apuntar y por eso también se ha hablado harto de si se abre o no esta agenda valórica del gobierno. Vamos a revisar, vamos a avanzar. A propósito de esta agenda valórica y de las noticias de los últimos días, en nuestra mesa de editoras estaba Angélica Bulnes y también Andrea Vial esta mañana en la mesa de editoras. Y Andrea abordó, lo que ocurrió en torno a este testeo, ¿no? Este testeo de drogas que, en el caso del subsecretario, ahora ex subsecretario de Hacienda, dio positivo, sale del cargo, la necesidad también de protocolos que sean más claros para ver qué se hace con este resultado. Y y termina también en el presidente anunciando una reforma constitucional para incluir más autoridades en este testeo. Vamos a hablar de ese debate y también está el Rat Pack de Angélica Bulnes sobre lo que está ocurriendo, esas declaraciones cruzadas, acusaciones, la pugna entre Javier Milei y Lula da Silva, que muchos miran también, se echan para atrás y miran este conflicto porque también hay un tema económico importante. El otro día se hablaba de lo que puede significar esto también para el Mercosur. Vamos a revisar lo que decían nuestras editoras. Pero para efectos de lo que iba a decidir el presidente Kast, considerando el estándar que él mismo había instalado, la decisión no era si se le pedía la renuncia o no, sino cómo se iba a comunicar al día siguiente esta decisión. Ya, o sea, era un hecho que se iba a pedir la renuncia. No había duda. Nunca estuvo en duda eso. Como les comentaba, el propio Juan Pablo Rodríguez quien debe solicitar la contramuestra, que obedece al pelo que se le cortó el mismo día del análisis de la primera muestra. Claro. Un mechón de pelo que se divide en dos, ¿no es cierto? Y en una muestra A y en una muestra B se estudia la A y la B queda en custodia. Como me dijo una autoridad que se hizo eso, es un mechón importante. Es un mechón importante. Y tú sabes que yo tengo entendido que mientras más largo sea el mechón, más atrás puedes mirar. Funcionarios que conocieron parte de la discusión insisten en que el laboratorio utilizó métodos de confirmación como por ejemplo lavar las muestras para descartar contaminación ambiental externa y otros por los que no está en duda, según ellos, la calidad del procedimiento que se siguió en el laboratorio. ¿Por qué se lavan las muestras? Y aquí voy a dar un ejemplo que bien todo a lo mejor nos ha ocurrido. Si tú vas, por ejemplo, a un concierto y te toca al lado a alguien que está fumando marihuana toda la noche, al otro día, si te hacen un examen de pelo, te va a salir positivo. Mira. A ti te va a salir positivo, sí. Por el humo. Por el humo. Fumador pasivo. Sí, absolutamente. Sin embargo, tal como lo piensa el exministro de Salud, Jaime Mañalich, que en una carta al Mercurio advirtió sobre los falsos positivos en este tipo de tests, con las gravísimas consecuencias para la persona que se acusa erróneamente, y el peligro para el Estado cuando se le vienen encima
las demandas civiles. Lo correcto siempre es esperar el examen de confirmación. Esa es una discusión que hay en el mundo. Pero Ya, en general perfecto. Claro. se espera el examen de confirmación. Cuestión que en este caso todavía no conocemos. Lo ocurrido no es solo un exabrupto de Milei, no es que se le salió, todo indica que es parte, o así por lo menos lo han visto muchos analistas, tanto en Brasil como en Argentina, de que es parte de una agenda más profunda. Es verdad que Lula y Milei no se pasan, o sea, no se llevan bien, no se hablan. Y sería difícil acá, para ser justas, decir quién empezó, porque Milei lo insulta cada vez que pueda, pero Lula también lo provoca. El año pasado él fue a ver a su amiga Cristina Fernández, que está presa en su departamento, entre varias otras cosas. Acuérdense que cuando Milei estaba en campaña, y a Sergio Massa le estaba yendo muy mal, que era su contrincante, el candidato en ese momento de gobierno, apareció un equipo que había llevado a Lula en su campaña, apareció en Argentina. Lula siempre dijo que él no tenía nada que ver con eso, pero siempre Milei consideró que era un regalo que le había mandado Lula a su contrincante. Bueno, pero Brasil resulta que pese a todo eso es el principal socio comercial de Argentina, y la relación, la verdad, que a mí me decían, estos dos países están hechos para ir juntos por una serie de razones geográficas. La frontera entre ellos es súper poroso, pasan de un lado para allá, tienen un montón de relaciones y tienen una relación siempre competitiva pero fluida. Y un ejemplo, cuando Nicolás Maduro expulsó y persiguió, ¿se acuerdan cuando echó a todos los embajadores, incluido de Chile, Claro. y persiguió diplomáticos argentinos? Bueno, fue Brasil quien los recibió y quien asumió la representación de Argentina en Caracas. Perfecto. ¿Ya? Bueno, ¿qué podría llevar a Milei a querer O sea, hay arraigar? unas cuerdas separadas ahí. Ha sido siempre así. Claro. Bueno, ¿y qué podría llevar a Milei a querer arriesgar esa relación? Trump. Como planteaba el periodista e historiador Carlos Pañi en La Nación, Milei está empeñado en ser el principal agente pro Donald Trump de esta región, lo hemos visto desde acá en Chile, y quiere liderar una suerte de bloque alineado con Estados Unidos, con países como el nuestro, y ojalá espera que prontamente con Brasil en ese mismo bloque, que es lo que pasaría si gana Flavio Bolsonaro. El esfuerzo de Milei ha sido recompensado en materia arancelaria. Argentina quedó en mucho mejores condiciones que nuestro país, con un 10%, no un 12,5% como nosotros, pero además con muchos productos exentos. De editoras con dos conversaciones que han sido relevantes durante esta semana, el conflicto ahí Argentina versus Brasil, en realidad Javier Milei versus Lula da Silva, y también las dudas en torno al testeo, ¿no? Uno pensaría que también es más rápido esa posibilidad de acceder a la contramuestra. Es lento para las consecuencias que tiene, ¿no? O sea, alguien que tiene que salir de su cargo, y las dudas también que genera cuando el ministro García dice que de salir, de que se compruebe que había un error y que no es positivo el consumo del ex subsecretario, él podría volver a ser llamado nuevamente al gobierno, pero luego dice no al mismo cargo. Sí. Bueno, queda duda. Se hablaba harto también de las salidas de este gobierno. Ayer Guillermo Ramírez decía, no se puede negar que no se ve para nada bien tantas salidas, sobre todo en las seremías. Ya, nos queda el último tema antes de ir a la pausa. Son las 11:33. Solo una actualización a propósito del transporte, para a lo mejor quienes nos están viendo y se tienen que mover. Sigue cerrada la estación Santa Isabel de la línea 5 del metro. Al parecer siguen labores de limpieza. Fue un hecho de grandes magnitudes, lo vimos ese día, la necesidad de muchos trabajadores, muchos voluntarios de bomberos, muchos carros, llegaron al parecer más de 11 carros, llegaron a contener esta emergencia. 11 personas resultaron lesionadas, ninguna de gravedad, y el ministro de Granch, ministro de Transporte, hacía un balance a propósito. Decía, primero, las personas están bien, y eso es lo primero, pero luego da cuenta también del detalle. Se habla del vagón que se incendia, es muy antiguo. Hay que ver el peritaje si efectivamente acá había un desperfecto, si sale de este taller no en buenas condiciones. La idea precisamente de hacer esta mantención a estos vagones que son antiguos era para extender la vida útil. Quizás no se puede extender tanto. Ahí hay preguntas que resolver, y ojo que durante esta mañana se ha comentado también la presencia de un químico en este vagón, asbesto, que sabemos que es muy nocivo para la salud, y confirman efectivamente desde Metro. Esta mañana escuchaba una vocería que se hizo, uno de los ejecutivos de Metro, y dice efectivamente estos vagones antiguos tienen unas cápsulas de asbesto, y
Pero dice que el incendio no habría generado que saliera este material y que se esparciera, ¿no? por las estaciones. Sí dice que los trabajadores que están en las labores de limpieza estaban con mascarillas, se protegieron, pero dice el fuego no provoca lo que podría provocar, por ejemplo, pasar una sierra y cortar estas cápsulas. Entonces dijo que no hay riesgo, lo descarta, pero efectivamente estos trenes antiguos tienen estas cápsulas de asbesto. Vamos a escuchar lo que dice el ministro de Granch. El tren que se dañó es un tren NS74, es un tren que es el más antiguo de la red, que había pasado su overhaul o su revisión mayor en el mes de enero pasado. Por lo tanto, el Metro Santiago tiene la instrucción enfática ya de parte mía que haga la investigación con sentido de urgencia. Necesitamos los resultados lo antes posible. Este tipo de situaciones no puede ocurrir, no puede volver a ocurrir, y están desplegadas ya todas las instancias de investigación que permitan aclarar lo ocurrido y, por otra parte, tomar las medidas para que no vuelva a ocurrir en el futuro. Bueno, justamente lo que se buscaba el overhaul era expandir la vida útil de estos trenes NS74 que ya tienen más de 50 años, y por lo tanto el resultado de la investigación va a permitir dar luces si es que es necesario hacer algún cambio mayor o mediante un nuevo overhaul se puede suplir la falencia. Habrá entonces que revisar si acá permite un funcionamiento seguro esta intervención, esta mantención que se hace a estos trenes, o a lo mejor si ya del año 74. Llevan mucho tiempo y pueden generar estos problemas. La estación entonces amaneció cerrada nuevamente durante esta jornada. Vamos a ver si hay actualización, porque además transitan más lento. Está transitando más lento algunos tramos de la línea 5, que es muy importante, conecta la Plaza de Maipú con Vicente Valdés. Saludemos a nuestros auspiciadores. Diseñado para adaptarse a cada viaje. Eleva tus viajes con Mazda CX-5, el SUV más vendido de la marca, con motorizaciones 2.5, 2.0 y 2.5 turbo, transmisión automática y tecnologías de seguridad. Actívense para disfrutar cada recorrido. Mazda CX-5, diseñado para adaptarse a cada viaje. Y tenemos también con nosotros, como siempre, a Coihue. Que el banco no detenga a tu empresa. Con Coihue puedes cobrar y pagar en otros países en minutos 24/7 y de forma segura. Entra a coihue.com, koywe.com. Coihue, gracias. Son las 11:37. Vamos a la pausa y ya volvemos con más.
Volvemos a Mesa Central Digital y con un tema muy importante y con una entrevista muy interesante esta mañana. En Mesa Central, Iván Valenzuela conversó con Pascal Bonfoy, que es una periodista, es una investigadora y tiene una vasta experiencia en casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura en nuestro país. Y estuvo conversando con Iván para hablar sobre el caso de Bernarda Vera. Para quienes no están enterados, el año pasado teníamos ahí una noción, ¿no? Es una mujer que aparece en el informe RETI como víctima de desaparición forzosa. Y finalmente se da con su paradero. Estaba en Argentina. Y lo que hace Pascal esta mañana es un poco dar cuenta de cómo comienzan a buscar, a reconstruir esta trayectoria, que es lo que hace el Plan Nacional de Búsqueda. Es investigadora, pero también era parte del Plan Nacional de Búsqueda. Insiste, hay varios puntos que son relevantes. Descarta que hay acá una ganas de cubrir por parte, por ejemplo, del gobierno anterior. Ella dice, nosotros apenas tuvimos algunos antecedentes, se los comunicamos al ministro, en ese entonces el ministro Luis Cordero. Dice que entre mayo y junio del 2024 le dan los primeros antecedentes al ministro, pero no eran antecedentes suficientes para hacerlo público, que era un poco la cabeza del iceberg de lo que podían encontrar. Insisten que la familia estaba muy sorprendida, que eso da cuenta también de la reacción con las primeras reuniones que tienen. Dice que la hija es la única que recibe esta pensión que se ha mencionado harto desde la UDI. Había parlamentarios que rápidamente decían hay que devolver los dineros que se reciben por parte de la familia. Y ella dice la única que recibe una pensión a propósito de este caso es su hija y tiene muy claro que va a perder este beneficio ya con este ADN que entregan desde el Poder Judicial. Es el Poder Judicial el que el día lunes emite un comunicado y dice se comprobó que es efectivamente la mujer que con la que se había dado en Argentina es Bernarda Vera. Y en agosto del 2025, Pascal dice, efectivamente ya teníamos la seguridad de que habíamos dado con su paradero. En septiembre aparece un reportaje en Chilevisión, lo que también le echa un poco por la borda poder conversar con ella. Ella sí declaró ante el fiscal y el ministro a cargo de estos antecedentes. Y ella reafirma, Pascal Bonfoy, la importancia del Plan Nacional de Búsqueda. Dice, esto da cuenta de lo necesario que es el reconstruir estas trayectorias. Vamos a revisar lo que dice en torno a esos primeros encuentros con la familia, la reacción. Dice, este caso no es un caso de estafa para acceder a pensiones. Este es un caso muy, muy dramático. ¿Cómo reaccionó ella? Fue muy terrible. O sea, ella y después las otras reuniones que tuvimos con más familiares se negaban a creerlo. Uh-huh. Es muy traumático, pero ella por mucho tiempo sostuvo, porque ella no dudó de la investigación, lo que ella siempre planteó era que puede ser una persona suplantando a mi madre, usando el nombre de mi madre, aprovechándose de que está desaparecida. Que también puede ser, ¿no? Y además cuando yo mandaba la foto que tenemos de Bernarda Vera, a las personas que la conocieron como que no estaban muy convencidas de la foto, porque habían pasado tantas décadas. Entonces, no, ella nunca lo creyó, bueno, hasta meses después se fue convenciendo de a poco, pero siempre hubo una resistencia y siempre dijo, hasta no tener el ADN no lo voy a creer, ¿me entiendes? Y bueno, y ahora lo tiene. Y el resto de la familia, que son las hermanas, una sobrina, que también nos reunimos con ella, hubo reuniones muy tensas, muy emocionales, y además con enojo, ¿no? Porque así como, ¿por qué ustedes están cuestionando la calidad de desaparecida de nuestra familiar? Porque además no teníamos una respuesta definitiva aún. Claro, todavía no habíamos establecido. Claro, o sea, cuando llegó toda la documentación de Suecia, eso ya para mí fue... Y eso fue lo que entregamos al ministro Mesa también. Les decía, se habla de aparecen parlamentarios, bueno, el gobierno ya dijo que van a remitir los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, para que también vean si hay algún tipo de responsabilidad. Hay un sumario también para establecer acá si algo no se hizo como correspondía.
lo que plantea acá la experta, que era miembro también del plan de búsqueda, es que no se podía comunicar, o sea, se comunicó las instancias que era posible y que había que tener antecedentes más concretos. Y por eso también esto demora el tiempo que demora. Pero hay un relato también en torno a quienes plantean que hay personas cobrando pensiones, que hay un aprovechamiento. Ya lo descarta, dice, no es así. Y también sobre quienes plantean que hay falsos detenidos, desaparecidos. Insisten en que tampoco hay antecedentes para afirmar algo así. En este caso se reconstruye una trayectoria y da este resultado, que se puede hacer correcciones al informe RETIC, que se puede complementar con información más actualizada, más acabada, pero no es correcto decir o desestimar lo que se planteaba en ese entonces a través del informe. Escuchemos lo que decía. No hay falsos detenidos desaparecidos. O sea, hubo en los años 90 las comisiones de verdad y ya hicieron ese descarte con casi 200 casos que se presentaron que no fueron calificados porque se pudo confirmar que estaban vivos, habían sobrevivido la dictadura. Los detenidos desaparecidos en la nómina actual son casos que se han investigado judicialmente por muchos años y son efectivamente detenidos desaparecidos. O sea, esto no puede servir para revisar la calidad de desaparecido de todas estas personas, que son casi 1.500. Aquí no hubo un engaño y es un caso muy, muy excepcional, muy excepcional. O sea, no pone en duda la veracidad del informe RETIC, en su opinión. No en general, digamos, de su determinación de detenidos desaparecidos. Lo que sí hay, con décadas posteriores de investigaciones judiciales, hay mucha más información que puede complementar o corregir, por ejemplo, o en realidad agregar dónde fueron vistos, por ejemplo, qué centro de detención, desde dónde desaparecieron. Ya, en ese sentido se puede complementar. Claro, se puede corregir en detalles de lo que sucedió a esa persona, pero no la calidad de víctima de desaparición forzada. No lo sustantivo, digamos. Bueno, una conversación sin duda interesante. La entrevista completa con Pascal Bonfá está en Spotify, si quieren acompañarse en algún viaje con esa conversación. Y está también acá en nuestro canal de YouTube y también en teletcradio.cl. Y vamos al bloque digital, son las 11:52. Y hoy día tenemos invitado nuevo. ¿Qué tal? Marcelo Mendoza, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, de tenerte acá, ¿no? Primera vez acá en el Mesa Central Digital. Primera vez, yo muy feliz. Mira, ¿y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de varias cositas, pero vamos a partir por el precio de las bencinas, que probablemente puede que suban. Ah, una mala noticia. Mala noticia. Después de varias semanas de caída, ¿no es cierto?, en el precio de los combustibles, todo apunta que desde este jueves 30 puedan subir las bencinas. Así que vamos a estar muy atentos, porque puede que suban, como ya lo decían, debido al alza del petróleo en los mercados internacionales y al dólar, que sigue elevado, empieza a presionar de nuevo los valores de las gasolinas en Chile. De esta forma, las estimaciones del mercado apuntan a alzas que podrían bordear los 30 pesos por litro. Ojo, apunta directamente, afecta al bolsillo de la familia chilena. Por eso en un escenario moderado, aunque la variación definitiva la conoceremos durante las próximas horas, depende de lo que diga la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP. Claro, ENAP siempre como emite un comunicado los días miércoles. Así es, los días miércoles. Así que a eso de las 6 de la tarde. Ahí vamos a tener una claridad. Pero 30 pesos es moderada la cosa. De forma moderada, podría ser más. Sí. Sabemos lo que pasó la última vez que así las cosas cambiaron 30 pesos. 30 pesos, sí, pues así. No, y viene de un alza, porque habíamos tenido una baja. Sí. Pero se complicó la situación con Estados Unidos, volvieron ahí a las hostilidades y no percibimos el cambio antes porque esto se mantiene fijo un mes. Entonces el ministro dijo, tenemos 4 semanas para estar con una rebaja. Efectivamente. Bueno, ¿y qué ha dicho el gobierno? El ministro Claudio Alvarado dijo que efectivamente es altamente probable que esta semana exista esta alza de los combustibles, pero está dentro de las reglas del juego establecidas en la legislación y que no es un capricho del gobierno. Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dijo que el Ejecutivo evalúa alternativas para contener el impacto sobre los consumidores. Señaló que vamos a estudiar esta situación
recordando que el MEPCO sigue funcionando y que se dispone de herramientas para realizar ajustes sobre las condiciones del mercado si así esto se requiere. Claro, recuerdo que inicialmente cuando el gobierno toma esta decisión, que además lo sepulta un poco en las encuestas, o sea, fue un gran costo, el alza era como de 300 pesos. Efectivamente. La vez pasada tuvimos una baja de 100, o sea, todavía no estábamos a índices normales. Y ahora nuevamente podría subir. Entonces, ese es el escenario, por eso es tan complejo. Imagino que por eso también están estudiando posibilidades de esta Hacienda. Efectivamente. Bueno, de todas formas vamos a estar expectantes a lo que diga ahí la ENAP, comunicado más o menos, como tú ya lo decías, sale a las 6 de la tarde, así que vamos a estar informando mediante tele13radio.cl. Pero claro que sí. ¿Qué más? A ver, vamos con Rosalía. Yo sé que tú eres muy fan, fuiste al segundo concierto, ¿no es cierto? Sí, yo fui al segundo día de Rosalía. Hoy es el cuarto. Cuarto y último. Hoy día estaba leyendo ahí en las redes sociales, decían, cierren las fronteras, que se quede aquí. No la dejen que se vaya. Sí, cuarto y último concierto de Rosalía en Chile en el marco de su Lux Tour. Ha dado que hablar Rosalía en nuestro país. Ha tenido hartas intervenciones. Su confesionario también ha dado harto de qué hablar. Hoy día última invitada, así que hay harta expectación por quién puede ser la invitada. Tú viste a Yo vi a Romina Pistolas. Porque la primera fue Fran Valenzuela. Fran Valenzuela. Y anoche estuvo Cat Eyes. Cat Eyes, antenoche. Sí. Antenoche, Claro. sí. Y hoy Fue la día, tercera invitada. ¿Quién podría ser? Y hoy día hay hartos nombres que se barajan ahí a través de las redes sociales. Mira, te doy A algunos ver, nombres. ¿quién dice? A ver, Javier Amena, puede ser Mira. Paloma Mami, Princesa Alba y Denise Rosenthal. Aunque algunos también mencionan harto, ofrecen a Miriam Hernández. Mira, me encantaría Miriam, porque me parece que es una reina indiscutida de este país, pero también había escuchado que había gente que estaba pidiendo Denise Rosenthal, que decían, ahí hay chisme para confesar. Sí, así es. Pero vamos a ver qué ocurre. Javier Amena no sé si está en Chile, la verdad. Yo tampoco lo sé, pero es uno de los nombres que suenan harto ahí a través de las redes sociales. Bueno, que se conocen también, porque Javier Amena vive harto en España. Exacto. La Rosalía es española, entonces ahí también se ubican, quizás hay más en común. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre. Pero claro, una cosa es el show que la gente dice, yo he visto harta gente repetirse el show también. Sí. Y una cosa es eso, lo impresionante que ella es en el escenario, pero también ha llamado mucho la atención y ha hecho noticia por lo que hace fuera del escenario. Pues súper normal, ha andado ahí recorriendo librerías, camino por el Forestal. Sí, saluda a sus fans por todas partes. Claro, Ha recorrido saluda a varias partes, sí. Sí, entonces es como bien normal cuando sale. Ayer vi que andaba jugando, andaba en un lugar jugando el bowling. Sí, entonces muy tranquila el día de Rosalía, pero por la noche ahí se transforma en el Movistar Arena. Sí, de todas maneras, sus intervenciones, sus paseos se han viralizado harto a través de las redes sociales. Así que vamos a ver si sucede algo nuevo durante esta jornada y vamos a ver quién es la cuarta y última invitada al confesionario. Así que lo vamos a estar revisando también a través de nuestras redes sociales. Para cerrar, cambiemos de tema. Les tengo una invitación y, cómo no, una gran noticia al mundo de la arquitectura, porque tenemos premios nacionales de la arquitectura 2026. Alejandro Aravena y Smiljan Radic, a quienes bien conocemos aquí en tele13radio.cl, porque ambos recibieron este Premio Nacional de la Arquitectura 2026, este reconocimiento entregado por el Directorio Nacional del Colegio de Arquitectos de Chile, que se entregó a ambos profesionales ganadores del Premio Pritzker, Aravena en 2016 y Smiljan Radic en 2026, esto en homenaje a una obra de excelencia ampliamente reconocida por su calidad, influencia y aporte al desarrollo de la disciplina, dijo ahí el organismo, ¿no es cierto? Ambos son arquitectos que se formaron en la Universidad Católica, ganaron el premio Pritzker, como ya lo decía, y la semana pasada, antes de ganar el Premio Nacional de Arquitectura, estuvieron conversando en el programa La Ciudad y las Palabras, que fue cubierto por tele13radio.cl, organizado por el Doctorado en Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos UC. Oye, tuvo harta, me decían, llegó harta gente, había mucho interés por escucharlos, por supuesto. Auditorio lleno, sí. Ellos son los ganadores del Oscar de los arquitectos. Entonces, para los arquitectos en formación son unos rockstar. Entonces había mucha presencia en el auditorio y ya no quedaban entradas y nosotros además cubrimos eso. Entonces lo pudieron ver a través de nuestro streaming y nuestro la cobertura del equipo digital.
Como siempre, la gente puede tener todo lo necesario y las conversaciones más interesantes a través de Tele 13 Radio. Así que ahora además tienen este premio. Así es, tienen este premio y como datito, esto fue antes de que ganaran el premio. Entonces, Claro. este conversatorio lo pueden revivir a través del canal de YouTube de tele13radio.cl. Pueden ir ahí al home y en transmisiones destacadas pueden revivir esta conversación, que además fue moderada por otro Premio Nacional de Arquitectura ahí, que estuvo conversando con ambos por Fernando Pérez Oyarzún. En palabras de Alejandro Aravena, fue algo espontáneo y compartieron historias de lo que a uno le tocó, fue genuino, fue realmente genuino. Así que invitados, invitadas a que puedan revivir este conversatorio, La ciudad y las palabras. Maravilloso, entonces, estupenda invitación para quienes se quedaron con ganas de ir y no pudieron, lo pueden revivir entonces a través de nuestro canal de YouTube. Oye, muchas gracias con invitación, con análisis musical y con una quizás mala noticia. Pero vamos a ver Así qué es. pasa en la tarde con las bencinas. Muchas gracias. Marcelo Mendoza, por primera vez aquí en Mesa Central Digital. Ojalá Gracias a ti. verlo más seguido, pues. Yo feliz, que estén muy con bien. los temas que quieran. Nos puede venir a visitar. Agradecido. Marcelo. Gracias, chao, chao. Oye, antes de irnos a la pausa, están causando sensación y problemas estas ratitas. Por primera vez, desde el gobierno, desde el MinSal, se declaró una alerta sanitaria en 13 regiones del país por ANTA. Ahora, llaman también a la calma. ¿Qué significa? Esta alerta sanitaria permite también una mayor vigilancia, disponer de recursos, etcétera. Es preventivo. Y esto tiene relación con que se ha estudiado también. El año pasado hubo cerca de 44 casos, 20-25. Y había una alta quizás letalidad comparado con otros años. Entonces es por eso que se toma esta determinación. Recordemos que hace un tiempo atrás hubo un caso a nivel internacional también que preocupó, un crucero con el virus de ANTA y personas bien complicadas de salud. Y entonces para tomar estas medidas precautorias es que se toma esta determinación. 13 regiones del país entonces con alerta sanitaria por el virus del ANTA. Saludemos a nuestros auspiciadores. Son las 12:02. Vamos a saludar a la Fundación Educacional Carolina Labra Riquelme, fundación que lidera el desarrollo de la pedagogía hospitalaria en Chile, garantizando el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes en situación de enfermedad, mediante respuestas educativas de excelencia, inclusión, innovación y compromiso permanente. Y también saludamos a las termas de Jagüel. Haz que la próxima reunión de tu empresa marque la diferencia. Solo 90 minutos de Santiago, Termas de Jagüel reúne naturaleza, infraestructura de primer nivel y gastronomía de excelencia para reuniones corporativas. Más información en www.jagüel.cl. Vamos a la última pausa y ya volvemos con un cachito que nos queda de programa.
12:04 y hace unas horas atrás llegaron los alcaldes de oposición hasta el Palacio de la Moneda para dejar una carta para el presidente José Antonio Kast. No está el presidente hoy día porque recordemos que está en el norte del país, pero dejaron esta carta, hicieron un punto de prensa, insisten en que no están de acuerdo con el mecanismo de compensación. Recordemos que el gobierno ha dicho vamos a compensar ambos, el Fondo Común Municipal y ese saldo, lo que dejan de recibir las comunas que tienen altos ingresos por el concepto de contribuciones, de pago de contribuciones. Como eso no va a existir para los mayores de 65 años, pierden eso, se va a compensar, dijo el gobierno. El punto se ha vuelto un debate también de principios, porque los dineros para esa compensación provienen de ahora un lugar distinto. Antes eran a través de los pagos de contribuciones, podemos decir entonces, entre comillas, las personas más acomodadas, no los que tienen mayor situación, porque son los que viven en viviendas que pagan contribuciones. Desde ahí venían antes los dineros, ahora se va a compensar a través de impuestos generales, entonces esos dineros van a provenir de todos los chilenos, y es ahí donde está la discusión. Para los alcaldes de derecha o de oficialismo dicen, bueno, queríamos que nos compensaran, nos van a compensar, no vamos a recibir ni más ni menos que antes, vamos a recibir lo mismo, deberíamos quedarnos con esta solución. Los alcaldes de progresistas o de izquierda dicen, no corresponde porque vamos a recibir efectivamente todos lo mismo, pero los dineros vienen desde otro lugar y no corresponde que las personas más pobres terminen financiando los beneficios que tienen las comunas más acomodadas. Insisten entonces en que hay que redistribuir, que todo eso que se va a compensar vaya al Fondo Común Municipal y que a través de ahí se redistribuya, porque el Fondo Común Municipal responde también a un algoritmo, tiene una manera de identificar dónde son más necesarios los recursos a través de la cantidad de personas que habitan en una comuna, el índice de pobreza, las necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ese es el debate. Escuchemos lo que decía la alcaldesa Karina Delfino esta mañana. Es injusto y desigual porque lo que está proponiendo el gobierno es que mediante impuestos generales que se componen principalmente del IVA, es decir, del PAN que pagan los vecinos y vecinas de comunas como Cerro Navia, Lo Prado, La Pintana, Quinta Normal, estamos compensando la baja de las contribuciones en comunas como Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Solamente en esas tres comunas, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, el Estado chileno vía impuestos generales va a estar incorporando en sus recursos municipales cerca de 30.000 millones de pesos. Solamente a la comuna de Las Condes está compensando en 13.000 millones de pesos. En el caso de Quinta Normal son solamente 59 millones de pesos. En el caso de San Ramón son 3 millones de pesos. En el caso de Los Pejos, 4 millones de pesos. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Si existe esta voluntad de poner estos 70 millones de dólares en distintos municipios, que estos 70 millones de dólares se distribuyan mejor, que vayan al Fondo Común Municipal. Si estos 70 millones de dólares van al Fondo Común Municipal, las comunas que más lo necesitan van a ser quienes también reciban más recursos. Solamente en el caso de Quinta Normal pasamos de 59 millones a cerca de 400 millones de pesos. En los casos de la comuna, por ejemplo, de Cerro Navia, que depende en mayor medida del Fondo Común Municipal, pasa de 5 millones de pesos a casi 600 millones de pesos. Ahí está entonces el debate de los alcaldes. Vamos a ver qué ocurre, porque la realidad que plantean también y que preocupa a los alcaldes de derecha es la otra opción, es quedarnos sin pan ni pedazo, básicamente. Porque eso es lo que dice el gobierno, eso ya está escrito, hay que votar si sí o si no, se compensa o no. Eso es lo que van a definir el 4 de agosto los senadores. Acá plantean un poco que si se cae esta norma, si se vota en contra, se puede resolver de manera provisoria a través del presupuesto 2027 y que esto da espacio para legislar al respecto, para dejar esto zanjado, y ahí podrían tener los alcaldes de oposición una mayor injerencia. Tenemos nuevamente mención. Vamos a saludar a las termas de Jagüel. Haz que la próxima reunión de tu empresa marque la diferencia. Solo 90 minutos de Santiago, Termas de Jagüel reúne naturaleza, infraestructura de primer nivel y gastronomía de excelencia para reuniones corporativas. Más información en www.jagüel.cl. Oye, nos vamos. Antes de irnos, ojo que acaban de reportar que el paciente que estaba en el hospital de las Higueras de Talcahuano con fiebre hemorrágica falleció. Un tripulante, dicen, vietnamita, que estaba internado en el hospital en Talcahuano, pero descartaron ébola, porque cuando uno busca fiebre hemorrágica, como cuáles pueden ser las enfermedades que dan este síntoma, aparecía el ébola y generó
cierta alarma. Bueno, descartaron el ébola, pero lamentablemente falleció este paciente. Así que hay una actualización de último minuto. ¿Por qué tenemos a Vincent Van Gogh en pantalla? Porque un día como hoy falleció el pintor neerlandés. Así que por eso lo tenemos en pantalla. Hay uno de los autorretratos de Van Gogh. Y con esa imagen nos vamos. Tienen ahí nuestras redes sociales en pantalla donde nos pueden encontrar durante todo el resto de la jornada. Son las 12:10 minutos. Tele13radio.cl, nuestro sitio web, nuestro canal de YouTube queda todo alojado aquí. También estamos en Spotify. Y donde quieran nos podemos encontrar. Nos vemos mañana jueves, en el mismo horario, desde las 11 acá en el streaming en Mesa Central Digital. Que tengan buen día.